Gracias por asistir a este acto convocado por la Fundación para presentar el libro que creo que ya todos ustedes tienen, titulado Cataluña en Claro. Y gracias también al Círculo Ecuestre, por recibirnos con tanta cordialidad una vez más. Hemos estado ya aquí muchas veces y siempre muy bien. Yo voy a intervenir muy brevemente antes de ceder la palabra para que comenten a fondo la obra que tienen delante y que presentamos Javier Zarzalejos, secretario general de la Fundación, y el profesor Francesc Granel, catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad de Barcelona. Persona, por cierto, de la que es muy fácil oír hablar cuando se está en Barcelona, siempre bien y siempre por su prestigio y por su independencia de criterio, así que agradecemos mucho su presencia hoy. Pero antes, insisto, yo quisiera exponer muy brevemente algunos datos básicos, superficiales, sobre el trabajo que hoy presentamos. Cataluña en Claro, y que próximamente vamos a publicar también en catalán, recoge la mayor parte de las ponencias editadas, ampliadas y actualizadas que se han presentado en los seminarios celebrados en Barcelona, iniciativa de FAES, desde el mes de septiembre del año pasado hasta el mes de marzo de este mismo año. Son seminarios que han sido impulsados y coordinados con gran éxito de convocatoria, tanto por el secretario general de la Fundación como por los directores de las distintas áreas, Miguel Marín, Ignacio Astarloa y Cayetana Álvarez de Toledo, que están aquí presentes. En esos seminarios han participado como ponentes y también como asistentes algunos de los más importantes especialistas en economía, derecho, historia, ciencia política, filosofía, etcétera, con los que habitualmente podemos contar y que sin duda son para nosotros grandes amigos. Los textos que componen este libro son de la máxima solvencia académica y profesional y están enriquecidos por las aportaciones y los debates que se han realizado en los propios seminarios y que abordan de manera exhaustiva prácticamente todos los aspectos relevantes de una hipotética secesión de Cataluña. Cataluña en Claro puede considerarse, por tanto, una publicación de referencia, formal y vocacionalmente académica más que política, apoyada en un aparato bibliográfico de notas y anexos que, a mi juicio, le otorga una gran solidez y que la sitúa exactamente en el lugar opuesto al de la propaganda, que tantas veces circula bajo un sello de calidad que en absoluto merece. Es por todo esto, creo, una obra prácticamente única, difícil de comparar con otras que puedan tener un alcance parecido. Pero Cataluña en Claro es aún más que esto, porque han constituido la base sobre la que la Fundación FAES, única responsable de él, ha elaborado un documento que probablemente todos ustedes conocen ya, por si acaso también se lo hemos entregado hoy. Un documento que esta vez sí tiene vocación política y divulgativa más que académica. Me refiero a 20 preguntas con respuestas sobre la secesión de Cataluña, que ha sido editado en castellano, en catalán y en inglés. Cataluña en Claro es, por decirlo así, el texto madre que ha nutrido las 20 preguntas y sus correspondientes respuestas, y es fácil advertir en ocasiones un aire de familia entre los dos. Cuando lo lean, y sobre todo si han leído ya uno de ellos, pues verán que hay remisiones mutuas muy claras, ¿no? De la fortaleza intelectual de la obra que presentamos da cuenta la realidad de que el documento divulgativo, 20 preguntas, que nace de esta obra que presentamos, y que sepamos, no ha sido prácticamente cuestionado hasta ahora por ninguna razón de hecho. Es decir, en razón de los hechos, los datos, los números o las cifras y citas que contiene. O si ustedes lo prefieren, hasta ahora y que sepamos, más allá de la disputa estrictamente política, nadie ha podido negar que ese documento dice la verdad. Por eso, en esta segunda edición, que hoy hemos repartido, lo único que hemos cambiado, y hemos estado atentos por si había algo más que cambiar, es la fecha de publicación. Es en realidad una reimpresión. Tampoco ha recibido apenas críticas de otro tipo, más allá de lo factual.
y esta es una palabra querida para algunos, críticas de otro tipo que merezca la pena señalar. Más bien al contrario, quienes más claramente han sido desmentidos por ese documento, y no han sido pocos, han sido también quienes han guardado el más sintomático y sonoro silencio ante esa publicación. Un silencio que solo ha sido roto por la vía de un voluntarismo en ocasiones cercano a lo cómico. Por ejemplo, cuando se pretende negar a la Unión Europea capacidad para hablar en su propio nombre, o cuando se fabrica un grotesco juego de ventriloquía política para tratar de silenciar lo que todo el mundo ha podido oír alto y claro, por parte de quien tiene que decirlo alto y claro, a saber que la secesión implica romper con Europa por romper con España, que romper con significa sencillamente romper, es decir, destruir, es decir, terminar, y que eso se opone a unir, a construir, a continuar, que es lo que la Unión Europea y quienes formamos parte de ella queremos hacer. Al margen de esto, la única excepción que merece la pena considerar, al menos la única que nosotros conocemos, insisto, permanecemos atentos porque amamos el debate abierto y nos gusta tomar parte en él, es un esforzado, pero a mi juicio fallido empeño de contradicción que desde hace algunos meses trata de desarrollar una fundación nacionalista que, supongo que involuntariamente, logra de forma habitual que sus supuestos argumentos de refutación de algún extraño modo acaben siendo en realidad argumentos de confirmación de cada una de nuestras tesis. Quizá esto explique que esa serie de respuesta a nuestro documento esté parada en la pregunta número 18 en la versión catalana, en la pregunta número 13 en la versión castellana y esté aún por estrenar en la versión inglesa. Probablemente, si instituciones como esa se han visto en la necesidad de iniciar algún tipo de respuesta ante la publicación 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña, ha sido porque ese documento ha alcanzado rápidamente una gran difusión que todavía continúa y que continuará dentro y fuera de España. Hemos impreso ya, como les decía, 2 ediciones en castellano y en catalán, en total más de 8.000 ejemplares en papel, 2.000 más en inglés que están siendo distribuidos en instituciones de todo el mundo, empezando desde luego por las europeas. Pero lo decisivo contra esa pretensión de silencio a la que me he referido antes es que 20 preguntas con sus 20 respuestas se han descargado más de 20.000 veces solo desde nuestra web, que no es desde donde se descarga habitualmente, porque los medios que se han hecho eco del documento han alojado ese texto en sus propios servidores. Y entre estos se incluyen los principales medios españoles, todos los grandes medios españoles y algunos que no lo son. Hemos llegado a la conclusión de que una estimación conservadora, por los datos de que disponemos y por otras cosas que hemos podido ver, de que probablemente 20 preguntas, que insisto, tiene su origen en el documento que hoy presentamos, ha generado alrededor al menos de 100.000 descargas, miles de entradas y búsquedas en redes sociales y de Internet. Y hay algo más que mencionar sobre esta onda expansiva generada por los trabajos que hoy publicamos, y es que si se sigue la pauta que acredita nuestra propia web, esas descargas se han producido tanto desde Madrid como desde Cataluña, y tanto desde Barcelona como desde Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, México, Suiza, Argentina, Holanda, por mencionar solamente los 9 primeros países de la lista que junto a España componen los 10. Y no hablo de alguna descarga que permita decir esto, sino de varios cientos de descargas en muchos casos. Cataluña en Claro es, por tanto, un trabajo muy importante, y estoy seguro de que podrán comprobarlo, y también por lo que estamos haciendo gracias a él. Estamos orgullosos de haberlo hecho posible, de difundirlo, pero es sobre todo mérito de quienes han querido tomar parte activamente en la vida catalana de FAES, que es muy intensa, como saben,
y especialmente de José María Areilza Carvajal, grafómano prácticamente, como saben, presenta hoy también otro libro, Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín, Miquel Porta, Gabriel Tortella, Clemente Polo, Ignacio Astarloa, Carlos Fernández de Casadevante, Ricardo García Cárcel y Ángel Rivero. Hay muchas más personas que han contribuido activamente, pero estas son las que van a poder encontrar con nombre y apellidos en este documento. Para Faes, trabajar en Cataluña y con buenos amigos catalanes es una experiencia extraordinaria siempre. Desde luego para mí lo ha sido y lo es. Es muy fácil trabajar aquí porque encontramos siempre un gran entusiasmo y unas ganas de ayudar que por momentos son desbordantes. Estamos muy contentos y agradecidos por ello. Por eso nos complace especialmente que nuestra próxima publicación lo vaya a ser de un catalán inteligente y valiente, de los muchos que hay sin duda, a quien acabo de citar, a Miquel Porta. No sé dónde está Miquel en este momento. Miquel. Cuya obra titulada La Orquesta Rosa vamos a presentar dentro de muy poco tiempo, el día 28 de este mes, en Madrid, Dios mediante. Van a seguir después nuevas entregas de nuestras biografías políticas. Como saben, acabamos de publicar una muy reciente dedicada a José Canalejas, que firma Salvador Forner, y tenemos intención de cerrar este año con una edición revisada, corregida, aumentada, actualizada, mejor en todo caso, del Malestar de la Democracia, que, como conocen, es una de las grandes obras de uno de los grandes intelectuales españoles contemporáneos, que es Víctor Pérez Díaz. Tenemos, por tanto, una programación exigente por delante, pero la verdad es que se hace todo con gusto cuando, como hoy, se cuenta con la compañía, el afecto y el aliento de muchas personas que comparten nuestras preocupaciones, que toman parte y hacen suyas nuestras actividades, especialmente en Cataluña. Hoy, en todo caso, lo que nos convoca es presentar a fondo Cataluña en Claro, y para ello yo tengo el placer de ceder la palabra al secretario general de la Fundación, Javier Zarzalejos. Y muchas gracias de nuevo a todos ustedes por asistir a la presentación de un libro que titulamos Cataluña en Claro, pero que podríamos haber titulado también Cataluña en serio, en el sentido de que la Fundación Faes, que tiene una larga trayectoria de actividad en Cataluña, pues se ha tomado en serio el debate político que tiene lugar en esta comunidad autónoma y que nos afecta a todos en nuestra condición de españoles. ¿Cómo se lo ha tomado en serio? Pues de la manera que le corresponde a una institución cuyo sentido, cuya finalidad fundacional es precisamente la elaboración, la reflexión, el congregar ideas y puntos de vista en los temas que resultan más relevantes para el debate público. Y sin duda, este lo es. Estamos ante una cuestión que resulta definitoria para nuestro sistema constitucional, que resulta definitoria para el futuro en convivencia de nuestra sociedad, del Estado de Derecho, de la definición del sujeto soberano, de nuestra definición y de nuestra posición en Europa. El asunto, por tanto, merecía algún esfuerzo de reflexión y merecía ordenar ideas que, desde luego, ampliaran mucho más el foco del debate de lo que el secesionismo proponía. Fuimos, si se me permite, precoces al tratar la cuestión del supuesto expolio fiscal que, popularizado a través del España no roba, actuó de desencadenante victimista de la apuesta por la secesión. Lo hicimos en un libro, El mito fiscal, presentado en esta misma sala, que, como las mejores elaboraciones, no solamente ha resistido el paso del tiempo, sino que ha mejorado con él. Nos propusimos abordar por derecho algunos de los tópicos del discurso secesionista, y lo hicimos en una publicación a la que ha hecho referencia extensamente Miguel Ángel Quintanilla, 20 preguntas con respuestas sobre la secesión de Cataluña, y ha alcanzado una difusión muy notable. Creíamos que era necesario, dentro de nuestras posibilidades, activar un debate plural, y organizamos una serie de seminarios que fueron tanto un ejercicio académico como un encuentro cívico. Y hoy, el producto de esos seminarios
en los que han tenido lugar discusiones extraordinariamente valiosas, se plasma en esta obra Cataluña en Claro que presentamos ante todos ustedes. En primer lugar, pues, mi agradecimiento a los autores, que fueron y que son casi todos los ponentes de los diversos seminarios que organizamos. Respondieron a nuestra invitación con generosidad y con dedicación. Condujeron los diversos encuentros con autoridad académica y sus intervenciones suscitaron la discusión que buscábamos, todo lo fructífera a la que aspirábamos. Y su trabajo posterior, además, ha permitido actualizar y mejorar aún más los textos que aquí se ofrecen. Mi reconocimiento también a todos los que han asistido a estas actividades y que son coautores en la sombra de este libro, al que han colaborado con sus intervenciones y con sus aportaciones, colaborando así a una reflexión que ha progresado y que se ha enriquecido en estos meses. Y mi agradecimiento muy especial al profesor Francesc Granel, no autor, pero sí testigo de este libro que ha accedido a presentarlo. Francesc Granel es una personalidad independiente y en esa condición queríamos que estuviese hoy aquí. Personalmente desconozco las afinidades políticas de Francesc. Seguramente no nos identificamos al 100% ni en el diagnóstico ni en los acentos que pudiéramos poner. Pero sí conozco bien su biografía. Participamos del reconocimiento a su prestigio. Valoramos su europeísmo convencido y lúcido. Y agradecemos la perspectiva europea que ha aportado a este debate con una autoridad indiscutida. Su presencia aquí no es otra cosa, y es mucho, que una forma muy cualificada de destacar la transversalidad del empeño que quiere reunir y ha reunido a personas e instituciones de signo diverso, pero capaces de pensar en Cataluña y en España en términos de pluralidad. Precisamente esa creencia radicalmente errónea de una sociedad homogénea, uniforme, reunida sin fisuras en torno a dogmas esencialistas, es lo que ha llevado a los nacionalismos en España a protagonizar los procesos de fractura más grave que hemos vivido. Estos procesos de fractura han ocurrido, están ocurriendo y lo estamos comprobando. El problema del nacionalismo es que cree que su designio es administrar las esencias, cuando en realidad lo que tiene que plantearse, y tiene que plantearse de una vez, es cómo asumir la pluralidad. Esa pluralidad existe en Cataluña, a pesar de las pretensiones hegemónicas de estos paradigmas. Esa realidad plural existe a pesar del coste personal y social que lleva acarreada y que tiene que soportar la voz disonante en un coro de unanimidades. Esa realidad existe a pesar de la estrechez de los cauces de que dispone para expresarse. Pues bien, esa realidad, la de la Cataluña plural, la de las diversas Cataluñas, existe y a ellas apelamos. Creo que algo hemos avanzado. Todos podemos recordar ese primer anuncio de una pregunta que sería: ¿quiere usted que Cataluña sea un nuevo Estado dentro de la Unión Europea? Hoy sabemos que difícilmente se podría proponer eso a un catalán sin engañarse y sin engañarle, siendo capaz de sostenerle la mirada. Como bien explican José María de Ariza y Leopoldo Calvo Sotelo, Europa es un marco de estabilidad en el que la integridad de sus autores no es un asunto, de sus actores no es un asunto al que permanezca indiferente. Es decir, la lógica jurídica de la Unión refleja la lógica del propio proceso de integración europeo con toda su singularidad institucional. Algunos se confunden y quieren confundir deliberadamente el vagón con el asiento. Los españoles tenemos asiento en la Unión en la medida en que nos sentamos en uno de sus vagones que se llama España. El que se baje
Se quedaría en la estación, esperando un tren que no se sabe si pasará, ni a qué hora pasará, ni si se podrá subir, ni a dónde lleva. Nadie tiene un vagón propio. Todos los españoles compartimos ese asiento y conviene recordarlo. Precisamente la situación europea, en puertas de unas elecciones que concentran tantos temores, encaja bien con el agudo artículo de Miquel Porta. Comparto la idea de que porque creo que cada vez resulta más claro que el nacionalismo, tal y como se nos está presentando, y también en Cataluña, no es tanto esa causa de redención nacional que pretende reivindicar, sino que constituye una variante más de los populismos que recorren Europa. Aquí tenemos también a los que cultivan el narcisismo identitario, a los que hablan de instituciones democráticas nacionales frente a imposiciones institucionales inauténticas venidas de fuera. Aquí tenemos también los que reivindican instituciones seculares o milenarias que disputan la patente de democracia a Atenas. Aquí también tenemos los que explican las dificultades económicas por el expolio exterior, sea Bruselas o sea Madrid. Creo que si hiciéramos un ejercicio de cata a ciegas de algunos de los discursos que hoy constituyen las peores distorsiones ideológicas en Europa, nos sorprenderíamos de sus resultados. Es ese discurso basado en la clave binaria de la que habla Miquel Porta en su artículo. Es esa pretensión de vuelta a una edad de oro en la que se hace pasar la idea de una independencia sin coste, esencialmente porque el trato sería que Cataluña se independizaría de España, pero España no se independizaría de Cataluña. Pues bien, no hay independencia low cost. Ciertamente no la hay en lo que significa el desgarro de un tejido humano y social que nos une, ni la hay tampoco en lo económico, como explican bien los profesores Tortilla y Polo, desde perspectivas distintas, pero claramente complementarias. Mientras el profesor Tortilla en su exposición arranca poniendo de manifiesto en su análisis del recorrido histórico de la economía catalana los beneficios iniciales de la denostada política borbónica en el proceso de modernización de la economía catalana, el profesor Polo, al tratar de los efectos económicos directos de la secesión, adelanta una conclusión muy clara y concluyente: mejor con España. Hay algo importante que quisiera subrayar, porque se suele decir que todos estos estudios adolecen un problema, y es que no existen precedentes suficientemente ilustrativos sobre una secesión y su impacto económico. Pues bien, claro que los hay, concretamente los aporta cuando expone en el apéndice 3 de su trabajo los gráficos sobre la variación de la intensidad del comercio en procesos de desintegración. Quien crea que esto es una mera especulación puede acudir a los datos. Ignacio Astarloa, al tratar de los aspectos jurídicos del proyecto secesionista, ofrece un análisis actualizado hasta el punto de recoger la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo del 2014, de este año, sobre la llamada Declaración Soberanista del Parlamento de Cataluña y la proposición de ley orgánica, también recientemente debatida, de delegación en la Generalidad de Cataluña de la competencia para convocar y autorizar y celebrar referendos. Ignacio Astarloa hace una ilustrativa de construcción de las diversas y supuestas vías para el ejercicio del pretendido derecho a decidir, desde una premisa implícita que compartimos, la idea de que se trata de afirmar que lo democrático, lo civilizado, lo valioso es respetar la Constitución, que no hay nada de progresista, ni de tolerante, ni de democráticamente superior, ni de mayor calidad democrática en eludir el cumplimiento de la norma, en buscar atajos, en intentar crear espacios desconstitucionalizados, en sustituir la fuerza normativa de la Constitución por una especie de estado de anomia.
No, las instituciones pueden ser venerables y queridas. De hecho, lo son. Pueden ser seculares o milenarias, pero se injertan en la racionalidad normativa y en la legitimación constitucional o no son más que una fuente de melancolía. La Constitución se puede reformar. Es más, la Constitución también se cumple cuando se reforma. Pero, digamos también, que para reformar la Constitución hay que cumplirla. El profesor Fernández de Casadevante hace la transición desde el derecho interno al derecho internacional a partir de una afirmación concluyente. El derecho a decidir es un derecho inexistente. Bien, esto no es un juicio valorativo, sino que es el resultado de una investigación jurídica. Y es ilustrativo el artículo del profesor Casadevante, puesto que todos sabemos las apelaciones que se hacen a la legalidad internacional en términos equívocos, como si el reconocimiento por parte del derecho internacional del derecho de autodeterminación pudiera suplir la ausencia de reconocimiento de este derecho en el orden interno. Pues bien, aquí el profesor Casadevante afirma algo que creo que hay que tener en cuenta y lo explica muy bien, y es que el derecho de autodeterminación no es un derecho que habilite para la ruptura. No lo es en el caso de la autodeterminación externa, es decir, aquellos supuestos en los que el derecho internacional contempla la autodeterminación para poner fin a situaciones de sujeción colonial, puesto que en ese caso, cuando las poblaciones de territorios sujetos a régimen colonial optan por la estatalidad, no están separando nada, porque nunca estuvieron unidos a la metrópoli como un Estado. Y tampoco cuando hablamos de autodeterminación interna, la autodeterminación es una habilitación para la ruptura, porque también, según el derecho internacional, la autodeterminación interna encuentra un límite estricto en la integridad territorial de aquellos estados soberanos e independientes que se conducen de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de libre determinación, y están dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio sin distinción de ningún tipo. Aquí yo diría fin de la cita, porque esta es una cita de los últimos textos legales, jurídico internacionales que hablan de autodeterminación. Aparece pues claramente establecido el carácter reparativo del derecho internacional, no habilitador ni como autodeterminación externa ni como autodeterminación interna para la ruptura estatal. El gran historiador Ricardo García Cárcel, por su parte, nos ofrece una extraordinaria exposición de lo que titula como los mitos del 11 de septiembre. Su análisis de lo que realmente fue y significó el 11 de septiembre me parece sinceramente imprescindible frente a lo que el propio profesor García Cárcel denomina el dirigismo de la memoria. Y cito una observación de su artículo. Dice el profesor, si algo pone en evidencia la guerra de sucesión es que hubo muchas Cataluñas y desde luego muchas Españas, y que el conflicto nunca fue bipolar, Cataluña contra España, ni España contra Cataluña, sino multipolar. Y desde luego nunca fue el producto de la fatalidad de una naturaleza de diferencias insalvables. Las diferencias, como las similitudes, más que la naturaleza, las construye y deconstruye la historia. Finalmente, el profesor Ángel Rivero analiza la legitimación que el secesionismo quiere atribuir a sus pretensiones sobre un presupuesto estrictamente ideológico, el de que existe una nación, en este caso una nación catalana, previa al orden constitucional y que la nación catalana ha sido maltratada por el orden constitucional español, con lo cual tiene derecho a salirse de él, siendo juez de su propia causa. Rivero subraya, a mi modo de ver, acertadamente, el efecto inevitablemente excluyente de este discurso, que implica una exigencia de renuncia a la idea de España como nación, no solamente de aquellos que participan de este sentimiento de identidad, sino también y sobre todo de aquellos que entienden la nación española como el conjunto de ciudadanos integrados en una democracia. Señoras y señores,
creo que en conjunto, y lo digo con satisfacción, y lo digo extendiendo además mi reconocimiento a quienes lo han hecho posible, que ciertamente no soy yo, creo que en conjunto pocas instituciones han desarrollado en este tema un trabajo tan completo, tan exhaustivo, dentro naturalmente de sus capacidades, como la Fundación FAES al abordar este problema político. A veces nos lamentamos de la inferioridad de los argumentos racionales frente a la fuerza de las emociones que el nacionalismo busca incendiar. Somos conscientes de que la sentimentalización es un tributo que el discurso político está pagando a la banalidad. Pero somos conscientes también de que España es un buen relato. Es el mejor relato que desde luego podemos recordar y que podrían recordar muchas generaciones. Que su alternativa es absolutamente indeseable. Y tanto que uno realmente se pregunta si somos conscientes de hasta qué punto resulta disparatado plantear a sabiendas en 2014 un proceso de ruptura que terminaría sacando a Cataluña de la Unión Europea. Si realmente somos conscientes, o por lo menos quienes lo promueven, de que los catalanes, ni más ni menos que el resto de los españoles, tienen problemas más importantes que plantearse que el de cómo y quién gestiona la frustración y el fracaso de un problema de un proceso de esta naturaleza. Uno realmente se pregunta cuál es el sentido de crear las condiciones que alimentan a los radicalismos, a los extremismos, que ensalzan las fuerzas más desestabilizadoras como si fueran grandes fuerzas patrióticas, aquellas que nunca, por otra parte, se han comprometido y de las que nada constructivo podemos esperar para nuestra sociedad. Nosotros, desde luego, seguiremos en nuestro compromiso. Nos reclamamos parte de una sociedad activa en la defensa de la democracia constitucional y parte activa también en un debate que debe romper espirales de silencio, que debe desafiar hegemonías culturales. Seremos una voz audible y un factor de integración de todos los esfuerzos por establecer unos términos de convivencia justa, cívica y democrática. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, desde una convicción firme en la pluralidad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la capacidad demostrada por nuestro sistema constitucional para articular las libertades y los derechos de todos. Y eso es lo contrario a empujar a la sociedad catalana hacia un horizonte de fractura interna, de extranjerización de sus conciudadanos, de confrontación, de aislamiento, de empobrecimiento y de crisis. La historia, que se cuenta como relato de un desencuentro constante entre Cataluña y España, sencillamente no es verdad. Y si en algún momento se puede afirmar con mayor motivo que no es verdad, es precisamente en este periodo en el que Cataluña ha consolidado su mayor nivel de autogobierno y de reconocimiento. Yo agradezco muy especialmente a Francesc Granel su presencia en este acto y su intervención en esta presentación y le invito a intervenir ante todos nosotros. Muchas gracias. Debo decir que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña me concedió la Creu de Sant Jordi en el 2012 y me la concedió por una sencilla razón, por luchar por una Cataluña mejor. Y entonces yo creo que en este momento histórico luchar por una Cataluña mejor es luchar por una Cataluña que no se separe ni de España ni de Europa. Y es por esto que estoy aquí. Estoy aquí en un acto difícil porque después de la muy buena presentación hecha, sobre todo por Javier, del libro, yo quiero recordar unas palabras que dijo el profesor Serra Ramoneda cuando lo invité a presentar un libro en el año 2002, que se llamaba Catalunya dins la Unió Europea, Economia Política y Societat. Y él inició su parlamento diciendo, este libro es impresentable, porque hay muchos autores que componen la plantilla de gente que lo ha escrito, y claro, y es muy difícil explicar
pues el contenido de esto de una forma audible, ¿no?, en un acto de presentación. Yo creo que, desde luego, en el caso nuestro de hoy, no podemos decir que un libro con varios autores sea impresentable, porque hay diferentes opiniones, hay algunos matices, etcétera, etcétera. Sino que yo lo que creo es que es un libro con una clara vocación a decirnos que hay que combatir las razones que una parte del nacionalismo aduce para pedir la independencia. Entonces yo creo que esto hace que, aunque haya diferentes autores, aunque haya diferentes temáticas, estamos ante un libro que tiene una vertebración y una idea muy clara. Bueno, ¿qué es lo que está aduciendo el nacionalismo para pedir la independencia? Bueno, yo creo que la primera cosa es la insatisfacción de Cataluña. Francamente, es un tema que, bueno, que se ha difundido mucho, ¿no? Insatisfacción por quizá algunas carencias de infraestructuras, por la excesiva radialidad del modelo español, desde que la idea de Versalles con Felipe V llegó a Madrid, la incomodidad que Cataluña o que algunos de los habitantes de Cataluña muestran respecto a la lengua, claro, con aquella cosa siempre tan curiosa, ¿no?, de que la lengua propia de Cataluña es el catalán, pero claro, un territorio no tiene una lengua propia, son sus habitantes los que tienen la lengua, y ya vemos ahora algunos problemas que hay respecto a este tema, ¿no? Bueno, la sentencia del Estatuto del 2006 también es otro elemento condicionador de esta presión. La débil financiación que está recibiendo la Generalitat de Cataluña, o el que Cataluña parece sentirse ignorada, o al menos algunos catalanes se sienten ignorados respecto a valores y respecto a la gobernanza del todo español, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que nos tendríamos que plantear, y yo creo que esto es muy importante, si estamos en un momento de aceleración del independentismo, o estamos en un momento en que algunas de las situaciones que se han producido en estas últimas semanas o en estos últimos meses han hecho que estén cambiando algunos de los parámetros del independentismo radical que estaban vigentes o más o menos vigentes hasta, sobre todo, la publicación por el Consejo Nacional de su hoja de ruta para la independencia, ¿no? Yo creo que nos tenemos que preguntar si basta con hacer cambios para que esta España de las autonomías, que no va quizá tan bien como desearíamos, vaya mejor y pueda aglutinar a una parte sustancial de la opinión pública catalana. ¿Es que basta con concesiones para evitar que pueda decidirse que España le roba a Cataluña? ¿Cuál es el déficit fiscal? Hemos visto que, a pesar de esta queja de los independentistas del expolio y del robo, etcétera, etcétera, calcular hoy en día las balanzas fiscales no es nada fácil. Hay diferentes criterios y el mismo antiguo conseller de Economía y Finanzas, el profesor Castells, pues lo dice en un libro recientemente publicado por el Colegio de Economistas de Cataluña, y en el cual yo también he escrito un capítulo, ¿no? Se pueden utilizar diferentes definiciones de las balanzas fiscales para explicar lo que uno quiere explicar. Quiere decir que basar el tema en el robo, pues no es algo que sea lo suficiente para convencer a los que no compartan el mito de la independencia. Bueno, el otro tema es que ayer precisamente, o anteayer, el Financial Times publicaba un texto, pues yo creo que muy trascendente para frenar algunos ánimos, ¿no? Y bueno, en el cual se veía muy claro que el modelo territorial creado por la Constitución, bueno, pues, en fin, sobre todo tras la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, y también en la etapa de la LOAPA, etcétera, etcétera, quizá han creado un marco de tensiones, pero que hay que
intentar superar. Yo creo que este texto del Financial Times ha sido un texto interesante. Yo he hablado ayer y hoy de este texto con muchas personas y creo que tiene trascendencia, porque aquí siempre le damos mucha más importancia a lo que se dice fuera que a lo que decimos entre nosotros. ¿Es posible? Y creo que el libro responde muy bien en algunos de sus artículos. ¿Es posible contraponer la legalidad y la legitimidad? ¿Es posible encontrar una nueva juridicidad, como pretenden algunas facciones más extremistas del independentismo? Bueno, ¿puede ser Quebec un referéndum? Perdón, un referente con respecto a los referéndums que se hicieron. Fíjense ustedes que en Cataluña se hablaba muchísimo de los dos referéndums de Quebec hasta hace relativamente poco, hasta que vino el señor Dion y dijo, no, es que los referéndums lo que han generado es una fuerte división interna en Quebec y no se ha llegado a ninguna parte. O sea, decía el señor Dion, el coste de aquellos referéndums ha sido fuerte en términos de cohesión social de la propia sociedad quebecuas. Bueno, y claro, y llegamos al tema crucial, ¿no? Uno de los temas cruciales, al cual yo siempre le he dedicado una enorme atención y creo que fui uno de los primeros que se dedicó a este tema, es podría seguir Cataluña como miembro de la Unión Europea si se separara del resto de España. Y aquí hemos oído unas disquisiciones bastante curiosas, ¿no? Hemos escuchado, pues, en fin, que aquí no pasa nada, que lo que dice el portavoz de la Comisión Europea, pues, no sirve para nada. Y esto dicho por el portavoz del Gobierno de Cataluña, ¿no? Claro, el propio Consell Assessor para la Transición Nacional dice, bueno, es que si Cataluña se independizara, pues se podrían plantear 4 alternativas. Bueno, la permanencia, una adhesión ad hoc, una adhesión ordinaria después de haber salido, o una exclusión. O sea, el propio Consell Assessor de la Transición Nacional, compuesto por prestigiosos juristas, se plantea una alternativa de exclusión con toda claridad, aunque después, curiosamente, pues bueno, se haya intentado obviar esta reflexión académica hecha por los miembros del Consell Assessor, ¿no? Bueno, vivimos en un proceso, también hablando de algunos de estos elementos que configuran el deseo de la independencia, en el que se repite hasta la extenuación la idea de que la guerra de sucesión anuló a la nación catalana. Bueno, yo creo que Zarzalejos lo decía hace un momento, la guerra aquella no fue de secesión, sino que fue una guerra de sucesión en que habían varias Cataluñas. Habían hasta tal punto varias Cataluñas que yo debo decirles que en el escudo de mi familia hay una flor de lis, lo cual significa que debíamos ser butiflés en aquel momento, ¿no? Pero bueno, no he hecho investigaciones de tal calibre, ni sé si se marcharon a Viena en aquella época, ¿no? Bueno, Cataluña es cierto que tiene un pasado histórico innegable, que yo he recogido también en un librico que publiqué ya hace un cierto tiempo, pero que tampoco podemos decir que el estar en la unidad peninsular después de Felipe V a Cataluña le haya ido tan mal. El propio Albareda, que es un hombre que es un historiador, que en fin, que siempre ha defendido pues el proceso independentista, etcétera, etcétera, tiene un libro, una historia de hace relativamente poco tiempo, en el cual dice claramente que el siglo XVIII fue un siglo brillante para Cataluña como consecuencia de que con el decreto de nueva planta de Felipe V, bueno, se había ido a la unidad del mercado peninsular, etcétera, etcétera, y bueno, y esto para gentes de Cataluña emprendedoras, ya como consecuencia del comercio del aguardiente en el siglo XVII, etcétera, etcétera, bueno, había sido siempre algo positivo, ¿no? Yo creo que este proteccionismo
que se dio, esta unidad del mercado peninsular y un proteccionismo hacia el exterior, pues siempre ha jugado en favor de Cataluña, ¿no? Siempre ha jugado, en fin, en favor de una industria catalana más potente, ¿no? Claro, lo que ocurre es que a finales del siglo XIX aparecen toda una serie de romanticismos, ¿no? Y las bases de Manresa y posteriores elementos de nuestra historia de Cataluña, pues forman parte de este romanticismo. Solidaridad catalana, al principio del siglo XX, bueno, empieza las conmemoraciones del 11 de setembre, en la veu de Cataluña, en 1903. Antes nadie había hablado del 11 de setembre, ¿no? Claro, lo que ocurre es que todo esto ha estado siempre mal vertebrado. Hubo un momento en que a lo mejor Cataluña hubiera podido obtener la independencia si se llega a jugar correctamente en la Conferencia de Versalles, en la Paz de Versalles, porque Wilson, evidentemente, hablaba de la independencia de los pueblos, pero curiosamente Cambó no se interesó por ir a París a defender la causa catalana ante la Conferencia de Paz. Y fue allí pues un muchacho de buena voluntad, Castanyer, en nombre del Comité Nacional Catalán, pero pues la verdad fue una operación muy mal preparada. Y además, y esto es muy importante para la historia, con la huelga de la canadiense de 1917, la burguesía catalana pierde el interés por los temas catalanistas y empieza a interesarse mucho más por el desorden social y empieza a ocuparse mucho más de las cuestiones de la industria, las cuestiones del proteccionismo. Cambó es un buen ejemplo a este respecto, pero dentro del Estado, dentro de España, evidentemente. O sea, los conflictos sociales siempre han repercutido en una disminución de la presión independentista. Y ahora, curiosamente, estamos en un proceso que no es exactamente el mismo. Pero bueno, hemos tenido momentos históricos en el cual pues, Cataluña ha querido ser independiente recientemente. El romántico Macià lo intentó hacer, el juerguista Companys también lo intentó hacer, en procesos muy breves, que duraron poco, ¿no? Bueno, y luego, con el modelo autárquico tras la Guerra Civil, alguien dice, hombre, es que la opresión franquista, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a discutir ahora sobre la memoria histórica y todas estas cosas, ¿no? Pero está claro que fue una época en que hubo bastante poco independentismo, bastante poco movimiento en este sentido, pues alguna manifestación de la Batescarré, en fin, hablando de la democracia, o en fin, o algún movimiento que no era independentista. Por ejemplo, yo estuve en los capuchinos de Sarriá, ¿no? Pero allí no había independentismo de ningún género. Solo luego, con la constitución de la Asamblea de Cataluña, se empieza a hablar, pero se empieza a hablar no exactamente de la independencia. Allí, a partir de las manifestaciones del año 76, se empieza a hablar de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. No se habla de independencia. Esto hay que tenerlo muy claro. Con el ingreso de España en la Unión Europea en 1986, aquí va a pasar algo un poco distinto, ¿no? España deja de ser autárquica. Bueno, y automáticamente los equilibrios entre beneficios del proteccionismo y poder vender al resto del Estado, a cambio de aceptar un déficit fiscal como región más rica que eres, bueno, pues se rompe. Y además, pensemos que toda esta etapa democrática ve un aumento permanente del estado del bienestar. Y el estado del bienestar lo tienen que pagar los más ricos. Y claro, evidentemente, y sobre todo si hay un gobierno derrochador en todos sus aspectos y manifestaciones. Entonces ocurre que evidentemente dentro de este contexto Cataluña, con una renta superior a la media europea y a la media española, es contribuyente neto, obviamente, a las finanzas del Estado, aunque ahora la ministra Báñez, la semana pasada, en una conferencia dada aquí en la Sociedad Económica de Amigos del País, nos recordaba que respecto a pensiones y prestaciones sociales, Cataluña tiene un saldo positivo de 4.000 millones. Entonces, con todo este complejo histórico que hemos ido acumulando, etcétera,
¿Es justificado en este momento este hipotético derecho moral a la independencia o a la secesión del resto de España? ¿O es simplemente una utopía emancipatoria, ¿no? Evidentemente, yo creo que en este mundo complejo e interdependiente no basta con la invención del pasado ni con el recuerdo del pasado para ver esto de este hipotético Estado que algunos catalanes querrían conseguir. El Institut d'Estudis Catalans y el Òmnium Cultural precisamente presentaron ayer un libro sobre lo que debería ser en este nuevo Estado la lengua, la educación, la cultura, las relaciones internacionales, la ciencia, la sociedad y la política, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no creo que nada de lo que se decía allí, aunque me lo he mirado muy por encima, sea algo que nos tenga que llevar a posiciones extremas. Yo diría que yo sería más en este sentido un revisionista que un revolucionario, ¿no? Además, pensemos que el respeto, como se explica muy bien en el libro, a los estados y a las constituciones es esencial para el resto de los estados, para que el resto de los estados sepan a qué atenerse, ¿no? Por ejemplo, pues la Unión Europea pues ha aceptado muy bien pues la independencia de algunos países consensuada porque su Constitución no se lo prohibía. En cambio, cuando se ha planteado el tema de Kosovo, pues la Unión Europea, ya saben ustedes que, en fin, algunos países aceptan, otros países no aceptan, pero en definitiva, Kosovo está en una situación, no sé si podemos, no me atrevo a dar ningún calificativo, porque después me dicen, hombre, es que aquí este señor habló de la situación en el espacio sideral, este otro en la isla de Robinson Crusoe, usted mismo, profesor Granell, habló de Somalilandia, ¿no? Bueno, no creo que sea ahora un motivo de problemático es decir que Kosovo no está reconocido. No vamos a hablar de un calificativo que pueda no gustar a alguien. ¿Y por qué no es reconocido Kosovo? Bueno, pues porque España, evidentemente, no reconoce porque tiene miedo a las aspiraciones de catalanes y vascos, porque Eslovaquia y Rumanía tampoco reconocen porque tienen miedo a sus minorías húngaras, y porque Grecia y Chipre pues ya tienen bastante con sus problemas con los turcochipriotas, ¿no? Para encima añadir el tema de Kosovo, ¿no? Y además hay otros países expectantes, ¿no? En la propia Unión Europea, ¿no? Están pensando a ver pues si es posible o no modificar esta situación de respeto a la Constitución o no. Claro, ustedes piensen Bélgica con el tema de Flandes, ustedes piensen en la inquietud que genera ahora en el Reino Unido el tema escocés, ustedes piensen la evolución última de Italia con la Padania, y bueno, para no hablar de nuestro caso. Entonces, ¿hasta qué punto es posible aceptar este tipo de reivindicaciones en la era global en la que estamos, ¿no? Desde luego, la Unión Europea no está cerrada a que entren nuevos estados. Piensen ustedes que la Unión Europea es ampliable, de acuerdo con los principios establecidos, con los criterios de Copenhague, y de hecho hay varios países que o son candidatos o han empezado negociaciones. Albania, Bosnia-Herzegovina, la antigua República de Yugoslavia, Fyrom, Islandia, que al final paró las negociaciones, o Montenegro, Serbia o Turquía. Quiere decir hombre, es que la Unión Europea aceptaría a un Estado miembro nuevo como Cataluña. Bueno, pero para esto hay que cumplir los requisitos, para esto hay que conseguir la unanimidad del Consejo, y por estos ejemplos que he dado antes, esto parece complicado, muy complicado de conseguir. O sea que yo no sé si la cuarta vía que se plantea el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el de la exclusión, es algo que se produciría automáticamente. No sé si esto lo podemos decir, aunque actualmente la normativa europea nos habla de este caso como el único posible. No es posible, claro, siempre es posible cambiar los tratados, pero para cambiar los tratados o para cambiar las constituciones hay que tener mayorías o hay que tener unanimidades, cosa que
en este momento no existe. Bien, por otra parte, tenemos un tema que además de este primer elemento de complejidad en el mundo global, tenemos un tema que es el peso del sector público. Claro, cuando los países se declaraban independientes al final de la Primera Guerra Mundial, o en fin, o después en etapas sucesivas, con la etapa de la descolonización o el desmembramiento de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pues seguramente no había la situación actual de estado de bienestar en el que nosotros nos movemos, ¿no? Claro, con un sector público con cada vez mayor peso, es muy difícil que este intrincado mundo de las balanzas fiscales y de las relaciones económicas internas y de las interdependencias se pueda decantar de una forma o de otra, de una forma clara. Yo creo que hoy en día hablar de las balanzas fiscales o hablar de estas cuestiones es inútil. No sabemos exactamente cuáles son las balanzas fiscales, sabemos con gran dificultad pues lo que exportamos desde aquí a otro lugar de España, las repercusiones que tiene sobre el IVA, etcétera, etcétera. Pero es un ejercicio muy, muy complicado y que nadie ha acabado de apurar, ¿no? Hasta tal punto que el ministro Montoro en fin, prefiere pasar ahora a otro criterio de balanzas fiscales, ¿no? Yo creo que para todos queda muy claro, y este es un tercer elemento esencial, que hay que seguir en la Unión Europea y hay que seguir en el euro. Y creo que lo ha dicho el presidente de la Comisión, que lo ha dicho el portavoz, que lo ha dicho todo el mundo. Un territorio que se separa de un Estado miembro deja de aplicársele la normativa europea. Y excuso decirles el trastorno que esto supondría para las instituciones financieras catalanas o que supondría para muchas de las empresas aquí ubicadas, ¿no? El decir que a Cataluña o que a Europa le interesa que Cataluña esté, bueno, seguramente es cierto, pero también es verdad que Cataluña solo representa el 1,5% de lo que es la economía y la población europea, ¿no? Entonces, quiere decir esto que lo que más que hacer este coste estático de los costes y beneficios, lo que tendríamos que plantearnos es el tema del coste de la no Europa. El profesor Paolo Cecchini, en 1992, hizo el análisis de lo que suponía el hecho de que no hubiera un mercado único. Y yo creo que esto es un gran tema a hacer, no tanto si actualmente una hipotética balanza fiscal tiene un saldo más o menos negativo, sino cuál sería el comportamiento de las empresas, el comportamiento de los creadores de empleo en una Cataluña separada de este mercado único dinamizador que aquí tenemos, ¿no? Claro, hay otra cuestión, derechos de los otros españoles. ¿Es posible aceptar que una parte decida sobre el todo? Yo creo que todo esto no se soluciona con descalificaciones e improperios recíprocos contra las autoridades constitucionales. Esto se tiene que resolver de otra manera. Bueno, yo creo que, llegados aquí, y a pesar de la mucha propaganda oficial que se hace en favor del proceso, ¿no?, independentista, yo creo que hay muchísimas personas que se han dado cuenta que hay que ser muchísimo más ponderados, ¿no? En Escocia van a hacer dentro de poco, el 18 de septiembre, un referéndum. ¿Por qué? Lo han pactado así con Westminster, pero claro, allí las situaciones son bastante distintas. En primer lugar, no hay constitución, ¿no? Y allí se han creado dos frentes, ¿no? El frente del propio gobierno, que defiende la idea del Continued Membership Platform, y el propio gobierno que habla Better Together, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hoy estamos haciendo, hace pocos días también se constituyó otra plataforma de Better Together, ¿no? Better Together. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que los elementos que aporta este libro nos lo explican con claridad, ¿no? Es mejor estar juntos que separados. A mí hay un tema que me ha preocupado un poco, que es la sentencia de 2014, la de hace pocas semanas, porque esta sentencia ha roto la necesaria identificación
entre derecho a decidir, que se interpreta como simple aspiración política, y derecho a la autodeterminación. A lo mejor hasta Roa me corrige, pero yo creo que esto ha sido algo, en fin, que ha creado un poco más de confusión terminológica al mundo este de confusión en la que estamos viviendo, ¿no? Sabemos y vemos en los diferentes capítulos del libro que hay muchas dificultades de que el Estado central pueda autorizar un referéndum, entre otras cosas porque no puede delegar al Parlamento de Cataluña una competencia que él mismo no tiene de acuerdo con la Constitución, ¿no? Y bueno, lo que ocurre, llegados aquí, es que no hacer nada no es la solución. No es la solución. Y no es la solución porque, bueno, ya hay una parte de estos 947 municipios de Cataluña que están montando plataformas por la independencia, de que es cierto que, bueno, que hay algunas incertidumbres en este momento fatales, tanto para España a nivel global como para Cataluña, sobre todo de carácter social, desempleo, paro, poco crecimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que es mejor que intentemos llegar a una solución pactada, como decía el Financial Times, o que lleguemos a lo mejor a una solución como la que proponía Herrero de Miñón hace unas pocas semanas en el Círculo de Economía, de alguna nueva disposición adicional en la Constitución que permita mejorar las cosas, ¿no? Y, bueno, el gran tema es quién debe proponer esta nueva línea de entendimiento, esta tercera vía, ¿no? Claro, aquí ya vemos que el Gobierno central, bueno, no está mucho por la labor, ¿no? Porque quizá no se ha percatado de que efectivamente hay una parte de la población de que le ha gustado esta idea de la independencia ante una España que en este momento pues pasa por problemas, naturalmente, como pasamos todos, ¿no? Pero ¿puede ser el Gobierno central el que plantee algo? Hombre, a lo mejor debería hacer algún intento, porque yo creo que como propuesta de la Generalitat van a venir pocas cosas. ¿Y por qué lo creo esto? Pues porque hay diversas ideas de los diferentes partidos que están apoyando. Ya hemos visto que hubo un intento, que a mí como europeo me repugnaba, o como europeísta me repugnaba, que era hacer una lista única independentista, dijéramos así, ¿no?, para las elecciones al Parlamento Europeo. No hubo unanimidad, ¿por qué? Bueno, pues porque hay muy diferentes ideas. Como han habido muchas ideas, siempre. Zarzalejos hablaba de las Españas y las Cataluñas en las diferentes guerras que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que estamos ahora igual. Hay diferentes ideas entre convergencia y no digamos unión, entre Esquerra Republicana, entre la CUP, entre los diferentes partidos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, mi conclusión final, ¿cuál es? Mi conclusión final es que better together, mejor juntos que separados, pero tenemos que encontrar alguna línea política de solución de diferencias, de mejora del entendimiento entre Cataluña y el resto de España. Y yo creo que esto es el gran mensaje. La tendencia que se ha inaugurado con mesas petitorias de estas para las firmas por la independencia de la ANC, esto no para, y el número de municipios que se adhieren a la idea tampoco. Y esto no se para. La única manera de conseguir que llegar a un entendimiento es la política. Y desde este punto de vista yo quiero hacer una crítica al título del libro que presentamos hoy. El libro se llama, Cataluña en claro, Economía, Derecho, Historia y Cultura. Y yo creo que falta política también, porque yo creo que en este momento tenemos que llegar a una solución política y no a otro tipo de arreglo. Muchas gracias.